Muy bien, gloria a Dios, bienvenidos hermanos, santos de Dios, bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación. Recuerde que esta es una iglesia con propósito para la gente de hoy, que usted se sienta cómodo en este espacio. Bueno, muy bien, el título del mensaje que vamos a compartir hoy es Padecimiento que da identidad. Padecimiento que da identidad. Como introducción vamos a hacer una lectura en el libro de Job. Pero base teológica vamos a seguir trabajando la primera epístola del apóstol Pedro. Entonces, repito, padecimiento que da identidad se llama el mensaje. Y la introducción, vamos a leer el libro de Job. Job capítulo 1, versos del 6 al 11. ¿Listo? Para los que nos están viendo fuera de acá, del estudio, fuera del auditorio, fuera del país, para la gente que nos está viendo, hemos reportado sintonía de México, de España, de Francia, de Estados Unidos. Hay un país muy lejano que una vez nos escribieron, no sé, un país por allá lejos, como por allá en árabe, por allá en el Oriente Medio. Entonces, desde eso yo molesto mucho con que nos escriben de Kazajistán. Entonces creo que nos escriben de por allá. Entonces vamos a leer la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versos del 6 en adelante. Ojalá logre ser dinámico en este tiempo. ¿Están conmigo? Vamos a leer. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre, bajo la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Verso 6. Del 1 al 5 del capítulo 1 de Job, está hablando de quién era Job. Dice que era un varón que vivía en el oriente, y habla de las cualidades que él tenía. Habla de sus hijos, habla de las riquezas que él tenía. Pero en el verso 6 hay un cambio. Y ahí es donde yo quiero leer, del verso 6 al verso 11. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dice, vinieron a presentarse ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. O sea que Satanás es hijo de Dios. Sí, por creación. Por creación, no por adopción. No. El que tú no lo quieras aceptar, no le va a quitar que él sea hijo. Es un hijo rebelde. Una vez alguien me dijo a mí, pastor, es que Dios creó el mal, porque Dios creó a Satanás. Y le dije, no. Dios creó a Lucero, él solito se convirtió en Satanás, él solito se dañó, él solito se pervirtió. Nosotros fuimos los que nos pervertimos. ¿Listo? Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por allá en Itagüí, en Envigado, por allá en Sabaneta, por allá donde están todos los hermanos de la comunidad cristiana de transformación. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado? Aquí donde dice Job, va a colocar su nombre, ¿listo? Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Alexander? Vuelvo a repetir, y usted dice su nombre, ¿listo? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, o sea, no has visto a mi siervo Alexander? Que no hay otro como él en la tierra. ¡Ah! Mire cómo me vea de mi Dios. Alexander es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Alexander a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara, en tu presencia. Palabra de Dios. Vámonos para Primera de Pedro, Primera de Pedro. Vamos a mirar muchos textos. Una introducción que quiero hablar con ustedes acerca de este mensaje. Yo sé que este mensaje es de parte de Dios y oro a Dios para que Él me ayude a entregárselo a usted como tiene que ser. De los que estamos aquí, ¿cuántos consideramos que somos diferentes? ¿Cierto? Nosotros consideramos que somos diferentes. Ahora, yo voy a hacer una pregunta azarosa. De los que estamos aquí, de los que están aquí conmigo, ¿cuántos creen que otros pueden ver que usted es diferente? ¿Sí? ¿Usted está seguro de eso? Entonces vamos a mirar 13 características, 14 características
que vamos a mirar a ver si usted es capaz de reflejar esas 14 características. Pero les voy a dar una salvedad. Resulta que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos siempre va a ser un concepto equivocado. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12, verso 3. Ninguno tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. Antes bien, deben mirar a los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué tiene que ver esto con Job? ¿Qué tiene que ver esto con el libro de Primera de Pedro? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra cotidianidad? Resulta que mucho. Hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, despertar, amanecer del siglo XXI, las guerras que se presentan hoy en día ya no son tanto ni bélicas de armamento, ni tampoco son de fuerza. Ahora las guerras son mucho más profundas, porque son intelectuales, son de ideologías. Hoy en día las guerras se presentan desde el pensamiento, la expresión del pensamiento. Hoy en día es más difícil de usted presentar, escuche bien lo que le voy a decir, no me va a tildar de hereje hasta que no terminemos. Es más difícil de presentar una argumentación del evangelio, del reino de Dios, es más difícil presentarla porque hoy en día se requiere más argumentación que psicológica, filosofal. Usted necesita establecer verdaderos conceptos y principios para usted poder mostrar el evangelio del reino. Hasta ahí me estoy dando cuenta. Para poder presentar defensa. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que prepararnos, equiparnos para presentar el día. El apóstol Pedro escribe, presentar defensa de nuestra fe cuando no fuere necesario hacerlo. ¿Cierto? Cuando alguien demande, cuando la Biblia dice alguien demande, quiere decir que alguien está ¿qué? Alguien no le va a decir a usted, eres tan amable y me dices, ¿por qué Jesús es Dios? No. Llegan diciéndole a usted con toda la artillería, ese Jesús que ustedes dicen, eso es mentira, si Dios existe, ¿por qué mi abuelita se murió? Si Dios existe, ¿por qué Isaac tiene cáncer? Siempre se van con ¿qué? Con la artillería. ¿Y en dónde está toda esa artillería? Por eso el Señor dice, ustedes tienen que renovar permanentemente el entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Listo? Resulta que en las ideologías que se están dando ahora, están tratando de inyectar, de colocar, de implementar, de inducir, de presentarle a las personas conceptos de sí mismo que no son. Voy a colocar solamente un ejemplo y no es que yo sea homofóbico ni nada de eso. Pero el tema de incluir. En la Biblia acabamos de leer, póngale pues cuidado, acabamos de leer en Job, que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, ¿a qué? Ahí hay una pregunta interesante. Hay que rendir cuentas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, en los versos finales del capítulo 11 de Eclesiastés, dice que de todo nosotros le vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versos del 9 en adelante, dice, si usted le dio rienda suelta a sus ojos, de eso le tiene que dar cuenta a Dios. Del deseo que hubo en su corazón, de eso le tiene que dar cuenta a Dios. De lo que dijo, de eso le tiene que dar cuenta a Dios. Entonces, nos han vendido la idea religiosamente de que Dios es un Dios ¿qué? Malo y castigador. La idea del dios Zeus, porque en el relato, históricamente hablando y teológicamente, exactamente, y a los niños les vendieron la idea. Es más, no le hablan de conductas morales, sino le dicen, en vez de decirle, hijo, lo que estás haciendo está mal y eso te va a traer una consecuencia. No, inmediatamente le endosan a Dios. Te portaste mal, Diosito te va a castigar. Entonces, inmediatamente, la persona, ¿cómo está siendo criada? Con el ideal de que Dios es un Dios ¿qué? Malo y castigador. De que Dios es un Dios malo y castigador. Y entonces nos vendió la tradición helénica, Grecia, que hasta el día de hoy sigue vigente. El Zeus está vivo, el Dios del Olimpo. Nos muestran al Dios, al aparente Dios de la Biblia, barba blanca, melena blanca y un cuerpo de Adonis así como el mío, perfecto. Con ese pectoral así perfecto, los cuadritos marca, así. Vestido de blanco y una nubecita que le tapa el pilín. De aquí para abajo una nubecita blanca, pero aquí arriba así. Y con un rayo. Entonces, Chepe se portó mal, toma tu rayazo en tu nalga. Esa es la idea
que nos han vendido a nosotros, ¿cierto que sí? Nos han vendido una idea ideológica, valga la redundancia, de un Dios que castiga, un Dios malo, un Dios lejano, sí. Yo me acuerdo, querido niño Dios, este año me porté muy bien, y así empieza el relato del niño. Mentiras, no me porté tan bien, para tanta humilladera no me traiga nada, dijo el niño al final. Resulta, resulta que a usted y a mí nos han criado de qué manera, mostrándonos a un Dios totalmente diferente, totalmente lejano. Pero resulta que en el libro, en la introducción que estamos leyendo, Job, en ese relato histórico, Job es uno de los libros sapienciales y poéticos por excelencia. Job parece ser que es el libro más antiguo de la Biblia, no el primero que se escribió, pero sí el más antiguo en encuadernarse, el más antiguo en encuadernarse. Hay dos corrientes, una dice que fue escrito hace 2500 años, 500 años antes de Cristo. Otros dicen que lo escribió Salomón en el 950 antes de Cristo. Yo soy de los que me pego a esa escuela. Pero el tal es que es un libro de sapiencia y sabiduría. Y ese libro revela cosas que históricamente muestran. Por ejemplo, por colocar un ejemplo, el libro de Job dice que la tierra es ¿qué? Y sustentada por Dios. O sea, está diciendo que exactamente sobre el círculo de la tierra. Entonces la Biblia dice... La Biblia, si la tomamos literalmente, se empezó a escribir hace 3500 años. O sea, desde hace 3500 años la Biblia está diciendo que la tierra era redonda. Y apenas descubrieron que la tierra era redonda, los sabios de esta tierra hace 500 años, cuando don Cristóbal Colón, cuando descubrió, la tierra es redonda. Galileo Galilei venía diciendo desde antes de Cristóbal Colón que la tierra era redonda. En fin, la Biblia habla en el libro de Job de relatos poderosos sobre el agua. Dice que en el agua, en las profundidades del mar, hay monstruos marinos que están atados porque Dios no los deja salir. Una cosa interesante, el mar, perdón, el mar, me voy a tomar un masato delicioso que hay aquí. Esta es una iglesia con mentalidad de reino, aquí no le dan a uno agua, crean bebidas energéticas. El mar ha sido apenas explorado en un 10%. Ya el hombre llegó a la luna, pero no ha sido capaz de explorar el 11% de la inmensidad del mar. Dime. Insinúalo. Yo tampoco. ¿A son de qué? ¿A son de qué? En vez de darle la plata a los niños, eso sí, sí. Con un viaje a la luna le dan comida a esos niños de Somalia. Bueno, muy bien. Resulta pues que entonces el libro de Job es un libro antiguo, ¿cierto? Pero muestra verdades espirituales profundas. Y aquí en el capítulo 1, verso 6, nos está diciendo, número 1, todo lo que está en la creación, ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿cierto? Todo lo que está en la creación le pertenece a Dios, incluido el mismo mal. Bueno, el ejecutor del mal, no el mal, sino el ejecutor del mal. Y él tiene que rendirle cuentas ¿a quién? Y a mí me encanta eso porque resulta que a Dios le gusta chicanear. Entonces, cuando usted y yo estamos padeciendo, estamos sufriendo, ay Dios mío, es que no tengo para pagar el arriendo, no tengo para pagar los servicios, no tengo esa deuda en la cual estoy. Dios desde arriba diciendo, usted se metió en esa deuda, yo lo voy a ayudar a salir de esa deuda, pero quiero que tenga presente que ese padecimiento usted se lo buscó, pero le va a ayudar a tener identidad, a saber quién es su papá. Eso a mí me parece profundo y hermoso. A mí me gusta eso. Ustedes, los que están, la mayoría de los que estamos acá, hemos sido papás, ¿sí o no? Yo alguna vez enseñándole a unos discípulos, un discípulo se casó hace años. Y cuando nació su primer hijo, ese hombre feliz, me decía, pastor, mi hijo. Y le dije, excelente, mi hijo. Vas a aprender a conocer el corazón de Dios. Pasaron años y cuando el muchachito tenía 14 o 15 años me dice, a veces comprendo por qué Dios nos quiere matar. Entender el corazón de Dios. Muy bien. Entonces, a Dios le gusta, diga conmigo, a Dios le gusta chicanearme. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. Porque resulta que en el concepto ideológico del tiempo presente que estamos viviendo, a todos nosotros nos gusta, sí o no, buscar aceptación en algo o en alguien.
A todos nos gusta buscar identidad. Eso no está mal. Eso es buñuelo. Eso no está mal, buscar aceptación. El problema en lo que sí radica un mal es en querer buscar aceptación en personas que no van a suplir mis necesidades. Entonces eso me va a llevar a mí a buscar llenar vacíos existenciales en lugares equivocados. La única persona que puede llenar mis vacíos existenciales de amor, de valoración y de aceptación se llama el Dios eterno. Su nombre es Jesús. Él es el que nos puede ayudar. De resto, nadie. Mi esposa me ayuda a complementar. Yo le ayudo a complementar, pero no van a suplir nuestras necesidades totalmente. El que suple nuestras necesidades, que usa, ojo con esto, instrumentos físicos es el Eterno. Lo puedes llamar Yahshua, Joshua, Jesús, según como quieras llamarlo, pues desde el lugar donde estés. El Eterno tiene un solo nombre, pero él no se va, él como no le estoy diciendo, ay Señor Jesús, él no me va a decir, no, como no me dijo Yeshua, entonces no lo miro. No. Él conoce el corazón, él conoce la intención, él es todopoderoso. Entonces a veces me choca cuando empiezan a hablar con esos conceptos teológicos. En estos días escuché un tipo que decía, la mayoría de cristianos se van a perder porque no decían el nombre del Señor. Ya pues, ya, muertos todos. Limitan la eternidad y la salvación eterna por un concepto. Bueno, muy bien. Resulta que usted tiene que empezar a tener, ¿qué? Identidad. ¿Sí o no? Usted está buscando identidad en todos los lugares. Por eso tantas subculturas, por eso tantas cosas, por eso tantas situaciones, por eso tanta gente buscando cuando el tiempo de los emo, cuando el tiempo de los góticos, todas esas subculturas, la gente está buscando aceptación. Como una pregunta. Cuando estamos diciendo acerca de identidad, ¿usted en quién busca aceptación? O sea, nosotros debemos ser aceptados por quién. ¿En qué o en quién? Es en el Padre, es en nuestro Señor Jesucristo, es en Él porque Él es nuestro Salvador. Pero si usted busca aceptación en el jefe del trabajo, se comporta como la sociedad, quiere decir que se está identificando con eso que no está amoldando a eso me estaba refiriendo para hablar de identidad. Muy bien. Entonces, estamos buscando aceptación. Entonces, resulta que, según el libro de Job, hay 5 grupos de aceptación o 5 grupos de personas en los que uno busca identidad. Se los voy a decir rápidamente para que usted los pueda apuntar. Primero, uno busca aceptación con el cónyuge. El ejemplo fue la mujer de Job. La mujer de Job tenía un concepto de Job. Segundo, nuestro núcleo social, los amigos de Job. Los amigos de Job tenían un concepto de Job, ¿cierto? Tercero, todos lo trataban mal. Tercero, todos buscamos aceptación o buscamos identificarnos aún con conceptos de religión. Entre ellos entra Satanás, porque resulta que la religión es satánica. Así de sencillo es. Entonces la religión tiene un concepto suyo, ¿cierto? 4, el concepto que yo tenga de mí mismo. Y 5, el concepto que Dios tiene de mí. Según el libro de Job, hay 5 conceptualizaciones acerca del ser humano. Vamos a volverlo a repetir. La primera, el concepto que Dios tiene de mí. Segundo, el concepto que Satanás tiene de mí. Tercero, el concepto que yo tengo de mí. Cuarto, el concepto que mi cónyuge o la persona más cercana a mí tiene de mí. Y quinto, el concepto de la sociedad que la sociedad tiene de mí. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Primer concepto, cuando Dios le dijo a Satanás, en ese verso 6 trascendental, todos tenemos que hacer que delante de Dios rendir cuentas, quiera o no quiera, duélale al que le duela, al que le arda, que se eche cremita. Todos tenemos que rendir cuenta delante de Dios, ¿cierto? Incluido Satanás. Resulta que cuando Dios le estaba pidiendo cuentas a Satanás, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Chicanearle con quién? Con Job. Le dijo, oiga,
Usted no ha visto ya en todos sus recorridos que ha hecho por la tierra, porque usted no es omnipotente ni omnipresente, le toca recorrer otra verdad espiritual ahí. Satanás no es omnipresente ni omnipotente, le toca recorrer. Usted no ha visto a Job, usted no ha visto a Alexander. ¿Sabe por qué Dios quiere cambiarle a usted el chip en el entendimiento? Porque usted y yo todavía tenemos el concepto de nosotros mismos. Y el concepto de nosotros mismos es el mismo concepto satánico, porque el que nos vendió la idea de la caída en el Edén fue ¿quién? Satanás. Con que Dios ha dicho. Con que nos puso a ¿qué? A razonar. El racionalismo, ¿dónde nació? En el Edén, cuando Satanás le dijo al hombre, con que Dios ha dicho, lo puso a razonar. Entonces resulta que usted, obvio, es vigente. Ajá, eso es hermoso, para allá voy. Yo quiero que usted entienda algo hoy, así nos demoremos un poquito y tengamos que darle otro espacio a esto. Usted tiene que salir de acá diciendo, yo soy hijo de Dios, porque el que tiene el concepto real de mí, ¿quién es? Dios. ¿Y qué concepto tiene Dios de usted? Lo acabamos de leer. Dice la Biblia, Dios le dijo a Satanás, ¿no has observado a mi hijo Chepe, a mi hija Paola, a mi hija Adriana, a mi hija María, a mi hijo Alex, a mi hija Hilda, Gudila? ¿No los has mirado? ¿No les has visto a ellos? Y Satanás con una risa horrible, con rabia, le dice a él, ay, pero ¿cómo no le va? Pero ¿cómo es el concepto que Dios tiene de mí? ¿Cómo? Dice, no has visto, no hay otro como él en la tierra, un hombre que recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 conceptos que usted cree que usted los tiene. Volvemos a la pregunta que les hice al final, al principio. Pero todavía no, espere, déjeme avanzar. Les estaba diciendo, al principio yo les hice una pregunta, ¿usted cree que otros van a ver eso de usted? Uno dice de entrada, sí, yo soy campeón, numeral, el papá de Santiago, empoderado, bendecido. Pero cuando usted empieza a mirar la Biblia, usted dice, uy, carajo, yo no creo que tenga ni rectitud, ni perfección, ni que esté apartado del mal. No, esa no es mi condición. Resulta que no es su condición, pero es el concepto que Dios tiene de usted. Entonces, como es el concepto que Dios tiene de usted, Dios hace que ese concepto que Él tiene de usted sea imputado, o sea, colocado sobre usted. Y el tema es que usted es como Job, religiosito, y no cree eso. Entonces, el segundo concepto es el concepto que Satanás tiene de usted. ¿Cuál es el concepto que Satanás tiene de usted? Que a usted Dios lo tiene ¿qué? Guardado, cercado, protegido, cuidado. Ese es el concepto que él tiene de usted. Y usted tiene el concepto que Satanás le quiere vender. El concepto de que Dios no me cuida, Dios no me mira, Dios no está al lado mío, Dios no me protege. No. Dios lo cuida, Dios lo cerca, Dios lo protege, Dios lo bendice. Usted y yo somos los que tomamos malas decisiones y nos salimos del camino de Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Llevarnos a usted y a mí a una condición de padecimiento para poder entender el concepto que Él tiene de nosotros. Lamentablemente la raza humana no aprende sino a los trancazos, como los niños. Nené, no meta las manos en ese cosito que le cogió la corriente. Yo le dije, el niño, yo tengo un amigo, el niño no tiene. Mira, yo una vez vi un sobrinito, un primito, estábamos en una finca con un primito. Y mi primito tenía 3 años, yo tenía 14 años cuando eso. Y se cogió del pasamanos de la piscina, por donde uno sale de la piscina, y el papá estaba al otro extremo. O sea, el niño estaba solo en esa esquina. Y empieza el culicagadito, el niñito, sin mirar, dimensionar lo que iba a pasar, amenazar, y todos corriendo detrás del niño. Y cuando menos pensamos, el muchachito se tiró a la piscina. Un niño no mira. Yo hace muchos años, llegué a una casa donde un niño que me quería mucho, la mamá del niño y el niño me querían mucho, y entonces el niño tenía un añito, y del segundo piso era un balconcito, y el muchachito se asomaba, ¿cierto? Entonces yo iba a visitarlos y el muchachito se asomaba. Y un día, de un año, el niño cogió una sillita y la trajo hacia el balcón
y se montó. Cuando yo venía, me dio por decirle, tírate que yo te recibo. ¡Buah! El muchachito se tiró. Un niño no mide, un niño no tiene noción del peligro. Desde ese día el niño... El niño hoy habla de todo eso. No mentiras. Resulta que entonces resulta pues que nosotros somos inclinados a qué? A hacer lo malo, ¿cierto? La mujer de Job le decía a él, maldiga el día que nació y muérase. Mira la información que le tiraba ella a él. Satanás con ganas de matarte, porque eso es lo que él quiere, dañarte. Eso es mentira de que, ay, y enseguida la esposa como le dice, eso maldiga el día que nació y muérase. Enseguida en el capítulo 22 de Job, los amigos, mírenlos, todo el mundo dice, ay, Job era el más santo, Job no sé qué, no sé qué. Pero resulta que los amigos de Job lo tenían por malo, por ladrón, por pecador. O sea, ese era el concepto que ellos tenían de él. ¿Cómo era el concepto que Dios tenía de Job? Que era un varón ¿qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero los amigos de Job le decían, usted le cobraba intereses a la gente, al que era pobre enseguida le quitaba lo que le había prestado con intereses. Lea el capítulo 22 de Job para que vea cómo lo trataban los amigos a él. Le restregaban lo que ellos pensaban de él, no lo que era él, lo que ellos pensaran de él. Y si usted quiere conocer el corazón de Job, era un religioso. Porque en el capítulo 1 de Job, versos 4, dice, él todos los días hacía un sacrificio y lo presentaba a Dios por si de pronto sus hijos hubieran pecado. O sea, él tenía un concepto de él totalmente diferente. El concepto de él era un concepto de ¿qué? De religión. ¿Sí me va a entender, santos? Él intercedía, dime. Ajá. Él se presentaba por si ellos han pecado. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, el concepto de ellos. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Hay gente que es así. Ay, oremos, ay, pastor, ore por tal persona porque lo he visto en un pecado. Ay, no, si usted viera. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Conceptos equivocados, conceptos que no son los reales. Los que todos estamos en pecado, esa es nuestra condición. Pero resulta que quiero resumirles esto en lo siguiente. Ya yéndonos para la primera epístola del apóstol Pedro, resulta que el apóstol Pedro trabajó con la iglesia a la que él le escribió lo siguiente. Él trabajó con ellos identidad. Esta semana que estuve preparando este mensaje, me encontré con 14 versos de cómo Dios nos trata a usted y a mí en nuestra condición de cristianos. Ahora los voy a contextualizar para hacer un recordatorio. La primera epístola del apóstol Pedro fue escrita para una iglesia que estaba siendo perseguida. Nerón estaba empezando a perseguir la iglesia hace 2000 años. Ese loco que quemó Roma y que enseguida le echó la culpa a los cristianos. Perseguía a la iglesia por su fe, perseguía a la iglesia porque no lo estaban adorando a él como Dios, sino que estaban adorando a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios y el verdadero Dios. Bien, pues así, gama. Entonces resulta que los persiguió y en su persecución hizo que la gente que pasara con ellos se dispersaran. Eso que empezó a hacer en ellos, ¿empezó a qué? Claro, empezó a generarles padecimiento. Exactamente. Resulta que hay algo que Dios sí usa mucho y es reiterativo en él. Cuando a él nosotros no le salimos de la fila, ¿qué hace Dios? Dice en el libro de Hebreos que Dios al que ama como hijo, ¿qué hace? Lo azota, lo disciplina. Así que eso es un padecimiento para los seres humanos, sobre todo los que creemos en Dios, obvio, pero es un padecimiento que me va a generar a mí ¿qué? Identidad. Me está generando identidad. Dios quiere que usted y yo volvamos a entender el concepto que Él tiene, Él, de usted y de mí. Él sabe que usted y yo no somos justos. ¿Qué tuvo que hacer Él? Justificarnos. ¿A través de quién?
de Cristo. Él sabe que usted y yo no somos rectos. ¿Qué tuvo que hacer Él? Enviarnos a Cristo para que a través de la rectitud de la palabra de Dios se diera, ¿cierto? Por eso Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a que se cumpliese y a mostrarles a ustedes cómo se tiene que cumplir. ¿Me estoy dando a entender? Usted y yo no somos apartados del mal. Usted y yo, por naturaleza, hacemos lo malo. Volviendo al ejemplo de los niños. Yo me crié en una familia muy numerosa. Entonces uno veía el comportamiento. Cuando yo era adolescente, yo tenía primos pequeños. Y yo veía a mis primitos, que habían unos, no voy a decir que llaman Luis Manuel y Julián, habían unos que entraban a la cocina de noche y salían con la jeta untada de chocolate. Sí, de esas pastillas de chocolate. ¿Quién se comió el chocolate? Y ellos, nadie, no sé, y con la jeta untada y con la boca untada de chocolate. Uno los veía haciendo maldades y mirando que nadie los estuviera mirando. A un niño, ¿quién le enseña a hacer lo malo? Es la naturaleza. Un niño hace lo malo por naturaleza. Esa es su esencia. Una persona hace lo malo por naturaleza. Uno siempre tiene que trabajar mucho en el carácter uno y Dios trabajar con uno para uno no inclinarse siempre a hacer lo malo, ¿cierto? Tan inocente. No. Yo he aprendido a decirle la verdad a la gente, no, inocente no es malo, corríjalo. Corríjalo, es malo. Ay, tan lindo que el niño dice la grosería, ¿no? Diga la tuta. Y el niño repite la grosería. Ay, tan lindo. Y es a sus hijos diciendo groserías. Y después cuando ya está en una reunión diciendo groserías, hey, eso no es lo que te hemos enseñado. Eso no es lo que te hemos inculcado. ¿Sí me doy a entender, santos de Dios? Entonces ahora viene lo siguiente. Eso en el caminar de una persona hace que una persona sea una persona padeciente, dolosa, le genere dolor, le genere angustia. ¿Quién no se siente angustiado cuando está pasando por una situación difícil? Todo, ¿cierto que sí? Bueno, entonces resulta que usted es apartado del mal, ¿no? Mi condición es una condición. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Padecer en la cruz del Calvario, morir en la cruz del Calvario para que a través de su santidad yo pueda ser ¿qué? Santo. Yo no puedo ser santo por mí mismo. Yo necesito que la santidad de Dios venga a mi vida. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Esta era la introducción al mensaje. Ahora sí vamos a mirar el mensaje. Vamos a mirar cómo... Obvio no, yo sé que es... Vamos a mirar, según la Biblia, según la filosofía pedrina, según la filosofía pedrina, vamos a mirar cuál es el concepto que Dios quiso implementar, imputar, colocar en esos cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos. Y les voy a decir el primero. En el primer punto dice el siguiente, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos, ¿cómo te ve a ti Dios? ¿Cómo? Bueno, y vamos a mirar ejemplos de elegir. Cuando usted va a una tienda a comprar la legumbre, ¿usted coge las papas que le den? No. Escogido es algo que se entrebusca, ¿cierto? A mí esto, vea, yo les voy a hablar hoy de principios profundos, pero de una manera sencilla. Escogido es algo que usted, ¿qué hace? Saca, limpia, separa. A usted Dios lo escogió de entre todo el bagaje que hay en el mundo. Como cuando usted va a la legumbrería y coge las naranjas, los mangos. ¿Usted ve un mango lleno de pinticas negras? Mija, lo despacha. Sí. Pero les voy a decir una cosa interesante. Resulta que la palabra escoger y elegir tienen una connotación profunda. Porque Él te escogió, o sea, te buscó. Pero resulta que Dios no escogió lo más bonito. Dios no escogió el mejor fruto. Dice la Biblia, Dios escogió y buscó a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo.
O sea que yo era esa papa podrida, que nadie daba un peso por esa papa. Yo era ese mango lleno de manchas, lleno de pintas, que nadie daba un peso por ese mango, que nadie lo quería. ¿Y qué hizo Cristo conmigo? Me escogió. ¿Y sabe qué es lo más teso? Según este pasaje, Él lo tenía premeditado. Dice, según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo de Dios. Así que usted tiene que empezar a entender lo siguiente. Usted es un escogido por Dios porque ese padecimiento que usted ha vivido, ese padecimiento que usted ha ejercitado, lo va a identificar ¿con quién? Con el que lo escoge. ¿A usted con quién le gusta estar? ¿Con el que lo menosprecia o con el que lo acepta? Uno siempre va a buscar, por eso la gente busca aceptación. Yo hoy le quiero decir a usted Dios lo ve perfecto, recto, puro, temeroso de Dios, apartado del mal. Esas características no las tiene usted, pero entonces esas características, ¿quién las coloca en usted? Por eso Él dice aquí, Él nos escogió. ¿Para qué? Para colocarnos su perfección, para colocarnos su rectitud, para colocarnos, cuando dice apartado del mal es santificado, Él quiere que usted sea un santo. Usted es un santo que peca, pero es un santo. O sea que usted de hoy tiene que salir de aquí diciendo, yo soy un escogido por Dios. Aunque, sí, elegido de Dios. Aunque, escuche bien, aunque el enemigo quiera venir contra mí, dice la Biblia, el enemigo quiere venir como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera, por mí me defenderá. Aunque las circunstancias muestren todo lo contrario, usted es un escogido por Dios. Si usted no se empelicula con eso, por eso su vida como cristiano no avanza. Si usted no se empelicula con que usted es un escogido por Dios, difícilmente otro que lo vea a usted va a colocarle a usted el criterio que usted tiene. Me voy a explicar. Cuando usted se comporta en su filosofía, o sea, tiene congruencia entre su pensamiento, su discurso y su accionar, si usted se comporta como un escogido, un elegido por Dios, ¿qué va a representarle a la gente? Usted va a empezar a impactar a los otros, a su entorno, para que cambie el pensamiento que tiene de usted y de los cristianos. Me perdona que me coloque como ejemplo. Yo me he enojado y hay gente que me ha dicho, ¿qué clase de evangélico es usted? Y yo les digo, de los que pelea. ¿Por qué? Dele gracias a Dios que Dios me escogió. Si no, ya le ha metido la mano. Santo, justo, puro. Por lo propio, egolátricamente. Si yo veo que le están pegando a un viejito, pues yo me meto. Y ya no son 3 los que les pegan al viejito, sino 4. Me acordé de un chiste, pero no los voy a... Muy bien. Entonces usted es un qué de Dios. Usted es un qué de Dios. Escogido. ¿Sí me va a entender? En medio del padecimiento, ¿usted qué hizo Dios con usted? Lo eligió, lo apartó. Eso le iba a decir yo, eso es una cosa hermosa. Eso malo que hay en usted, que hay en mí, esas manchas, esa podredumbre que hay en usted y en mí, ¿qué hizo el Señor? Nos colocó como un buen fruto. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, capítulo 11, verso 28, dice, el árbol del justo, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. 11:28. Algo así hace Dios. Muy bien. Viene este otro punto que me gusta mucho. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 dice lo siguiente. En agua bendita, pero tiene que meterle en el río Jordán. Muy bien, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 14, es otro concepto de cómo Dios te ve a ti, otra perspectiva de Dios. ¿Cómo lo dice ahí el verso 14?
Oiga, eso es una cosa espectacular, ¿sí o no? Primera de Pedro 1:14. Dios nos ve como hijos, ¿qué? Eso es una cosa espectacular. Ahí la palabra hijo en griego es teknon. Teknon. Teknon en griego es nacido de lo alto. ¿Cómo te ve a ti Dios? Todos los que estamos aquí nos vemos como hijos. ¿Cierto? Ay, yo soy hijo del Altísimo. Yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios porque yo soy hijo de Dios. ¿Sí o no? Es más, los satánicos son hijos de Dios. Todo el mundo dice que es hijo de Dios. Pero resulta que aquí en este texto hay una salvedad. ¿Hijos qué? O sea que el que obedece a Dios certifica, el que obedece a Dios certifica que es hijo. El que no obedece a Dios certifica que es un bastardo. Eso es muy duro y les voy a comentar algo. Cuando a usted y a mí el Señor nos adoptó, hablamos ahorita, amada hermana, que incluido Satanás es hijo de Dios. Sí, que usted no lo acepte, no le quita el título. Y a él tampoco le quita el título. Yo me acuerdo que una vez en mi casa mi mamá me dijo eso. Es que usted ya no es mi hijo. Le dije, bueno, entonces ex mamá. Póngale pues cuidado, amados. Hijos, según la Biblia, teknon, la palabra teknon es una adopción. Adopción. Yo creo que nos vamos a quedar en este punto por tiempo. La palabra teknon en griego es un hijo adoptado. Recuerde que el apóstol Pedro y la mayoría, bueno, todos los escritores bíblicos, Dios permitió que la Biblia se escribiera en un estado de línea de tiempo específico para mostrar las culturas que estaban en ese momento operando y de ahí extraer el principio bíblico para que hoy usted y yo lo pudiésemos disfrutar. Resulta que en el tiempo de Grecia y Roma, a los hijos, habían dos grupos de hijos, los hijos nacidos, o sea, los hijos propios, y los hijos adoptados. Era muy común que cuando esclavizaban a las tierras conquistadas, adoptaran a los hijos de los esclavos y los convirtieran en un servidor de ellos. Voy a explicar. Era común que los griegos, no todos los esclavos eran negritos, para quitarnos ese concepto. Esclavo era todo el que era dominado. Por eso la Biblia dice, esclavo es aquel del que es dominado. Si a usted lo domina la pornografía, usted es esclavo de eso. Si a usted lo domina el juego, es esclavo de eso. Si a usted domina la bebida, es esclavo de eso. Lo domina la mentira, el enojo, es esclavo de eso. ¿Cierto? De su esposa. Yo lo entiendo. Muy bien. ¿Usted es esclavo de lo qué? De lo que lo domina. Habían esclavos por deuda. De hecho, la Biblia dice, uno es esclavo del que le presta. De hecho, la Biblia es más tesa. La Biblia dice que uno es esclavo de los dichos. De lo que uno dice, es esclavo. Uno es amo de sus pensamientos, dice el libro de los Proverbios. Y esclavo de lo que dice. Esclavo de lo que dice. De lo que lo domine a usted, usted es esclavo. De lo que desea. Entonces resulta que en esa época, a los que esclavizaban, por ejemplo, yo esclavizaba a esta familia y entonces cogía al niño, que tuviera niño, y lo adoptaba como si fuera mío. O sea, era un concepto de elección. Yo lo elegía y lo adoptaba. Después de que yo lo adoptara, yo lo podía convertir en un médico, en un abogado, pero era para mí, para mi beneficio. Era mío, o sea, era mi esclavo. Pero si yo lo adoptaba, resulta que yo no lo podía desheredar. Yo lo adoptaba a él y yo a mis hijos físicos sí los podía desheredar. A mi huyos, a mi huyos. Eso es muy poderoso lo que dice la Biblia. Yo a mi huyos, que es de mi propia genética, a mi hijo Santiago, lo puedo desheredar, pero a ustedes no. Al adoptado no. Al tecnon no lo podía, porque era una ley. Era una ley. Los tecnon de Dios. Hace poco, hablando teológicamente, hablaba yo con unas personas
que creen mucho en me dijeron, ay, a usted ya se le reveló el nombre de Jesucristo. Yo, obvio, a mí ya se me reveló el nombre de Jesús. Y me dijeron, ¿y usted en qué nombre fue bautizado? Yo le dije, pues en el nombre de Jesús, obvio. A mí me bautizó alguien que venía en el nombre de Jesús y me bautizó. Pero me bautizó con la bendición del Padre, bajo la unción del Espíritu Santo y en la redención del Hijo. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces se rayaron. Entonces yo les dije a ellos, vamos a hablar de algo muy sencillo. La Biblia habla del hijo Huios y el hijo Tecnon, y Cristo tiene de los dos un solo título. ¿Cuál? Hijo, Huios. Eso desmonta teológicamente cualquier concepto de que Cristo es el Padre. No, Cristo es el Hijo del Padre. Es el Huios de Dios, porque es nacido del semen, de la semilla, del esperma de Dios. Teológicamente se puede comprobar y científicamente se puede comprobar eso. Y no tenemos Salvador. ¿Y sabe qué lo que más me gusta a mí de la Biblia? Que cuando yo discutí con esta gente teológicamente, eran dos. Cristo el Señor. Resulta que yo soy adoptado de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, si yo creo en Jesucristo y lo acepto como mi Salvador, Él, el Eterno, me da la facultad de ser hecho hijo de Dios, tecnon de Dios, adoptado de Dios, esclavo de Dios. No un huios, sino un tecnon de Dios, sino un adoptado. Pero resulta que Dios mató a su huios. El Padre mató a Cristo para que usted y yo pudiésemos ser adoptados. Cuando Dios me adopta, mi salvación no se puede perder. Porque Él no me puede desheredar, Él no me puede desheredar. Si yo soy adoptado, si yo confirmo el sello que Él tiene conmigo, ¿qué va a pasar conmigo? Yo no voy a ser desheredado, ¿cierto? Y resulta que el resultado de esa adopción, el resultado de esa herencia que nunca se va a perder, el resultado de esa herencia que es eterna, que viene del cielo, el resultado de esa es que yo voy a ser que hacia Dios, obediente. Y por eso Dios me ve a mí, según este texto, como un hijo que obediente. ¿Cuál es el pecado original? Aquí en Transformación lo hemos enseñado permanentemente. Es la desobediencia. El pecado original no es ni la manzana ni las relaciones sexuales. Es la desobediencia. Que las relaciones sexuales, no coco, no caca, no toque. No. El pecado original es la desobediencia. Y si usted se pone a mirar, el ser humano es inclinado permanente y constantemente a hacer ¿qué? Desobediente. Mira, hay un dicho que en la casa usamos mucho y es el que obedece no se equivoca. Y yo soy experto en desobedecer. ¿El pecado original cuál es? La desobediencia. A usted Dios le dice, aún en cosas sencillas, no te vayas por esta cuadra. Y vos obvias la voz de Dios y te vas por la otra cuadra. No te pasó nada, pero te cansaste. Ya, simple. Exactamente. ¿Sí me voy a entender, santos de Dios? Entonces, ¿cómo te ve Dios a ti? Como un hijo obediente. Primero te ve como un escogido, un elegido, ¿sí o no? Segundo te ve como un hijo obediente. Estas características hacen que tú seas una persona recta, temerosa de Dios, justa y apartada del mal. El concepto con el que Dios le gusta chicanear. Tengo un tema profundo para enseñarles acerca de que Dios es chicanero y aparte de chicanero, oprobioso. Y se lo puedo sustentar teológicamente. No busca pleito, oprobioso. Cuando Satanás, lucero de la mañana, cayó, ¿a dónde cayó? Usted dirá, pues, ¿dónde habrá caído? Pues la Biblia relata que él cayó acá, a la tierra. ¿Y a dónde colocó Dios el huerto del Edén? ¿Y a dónde colocó Dios lo único que hizo con sus propias manos? En la tierra. ¿Y quién es lo único que hizo Dios con sus propias manos? La raza humana. ¿Y qué hace después con Satanás? Le chicanea. ¿No lo ha visto? Tan lindo. Yo a veces pienso, definitivamente Dios, porque es muy lindo. Y a veces me miro al espejo y digo, bueno, él tiene razón. No. Cuando, vea, así sea una rodilla, una oreja, lo que sea, ese es mi hijo y uno se enorgullece de los hijos. Santiago cuando nació era horrible, un muchacho más feo, pero yo lo veía hermoso. Para mí era mi feo hermoso. Más, yo alegué en el hospital.
porque no me lo entregaron sin cejas y sin pestañas. Entonces me tocó ir a decirle a la enfermera dónde están las cejas y las pestañas del niño. Me lo entregaron incompleto. Me lo entregaron, me lo entregaron incompleto. Muy bien. Capítulo 2. De 7 meses. Era una rodilla. Era una rodilla. Bueno, muy bien. Listo. Ustedes se me desordenan con una facilidad. Volvamos otra vez acá. Otro concepto, según Primera de Pedro, ¿cómo te ve Dios? O cómo otra perspectiva de Dios. Capítulo 2, verso 2. Capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 2. ¿Cómo nos ve Dios? Eso es una cosa espectacular. Ahí muestra el corazón de Dios. Ese texto muestra el corazón de Dios. ¿Cómo nos ve Dios a usted y a mí? Como niños recién nacidos. Ahora, yo le voy a preguntar a usted. Yo sé que cada punto de estos nos da para un mensaje largo. Yo le voy a preguntar a usted. ¿Usted cómo ve a un niño recién nacido? Así sea feo. Así sea una rodilla. La inocencia inspira ¿qué? Ternura, ¿sí o no? Pero otra cosa interesante, usted no le dice a ese niño, a ver, bebé recién nacido, necesito que se entrampe a trabajar. ¿Qué inspira un bebé? Un bebé inspira ternura, cuidado, protección. Entonces usted tiene que empezar a mirar esto. Si a usted Dios lo ve como un niño recién nacido, usted tiene que decirle eso a su papá. Protéjame, cuídame, yo estoy vulnerable. Yo soy un bebé recién nacido muy mañoso, por favor ayúdeme. ¿Cierto? ¿Qué pasa si usted y yo estamos pensando con la mentalidad de adulto? No con la ideología que Dios quiere que pensemos. Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y Él dice, ustedes para poder entrar al reino de los cielos tienen que hacerse como niños. Y en el concepto romano de esa época, en el concepto romano, no en el concepto judío, en el concepto romano de cuando Cristo vino acá a la tierra, Él vindicó a las mujeres y a los niños, porque para ellos ni las mujeres ni los niños eran gente. Y Cristo vino y dijo, ustedes tienen que ser como los niños para entrar al reino. ¿Y cómo es un niño? Un niño cree. Usted a un niño le dice, mañana le doy tal cosa. Y el niño no le dice al otro día, dame tal cosa. El niño pregunta, ¿ya es mañana? Y usted le dice, no, no es mañana aún. Bueno, el niño sigue esperando porque el niño, sí. Hasta el día que usted le diga, ya es mañana. Ay, ya es mañana. Entonces ya espera lo que se le prometió. Un niño, ¿cómo es? Crédulo. Un niño es inocente. Un niño es perdonador. Lo ama. Lo ama. Un niño lo ama. ¿Sí me va a entender? Mira, tú debes hoy salir de este lugar diciendo, sí, yo tengo que cambiar ese chip que yo tengo hacia los demás. Entonces vuelvo a preguntar lo que pregunté al principio, en la mañana, cuando oramos. ¿Tú crees que tú estás reflejando ese tipo de inocencia hacia la gente? Entonces, a veces respondemos muy ligero, muy ligero, muy ligero. Tito, cuando Pablo le escribió a Tito, le dijo, para el que es puro, todas las cosas son puras. ¿Quién es el que le pone la malicia a las cosas? El que es malo. El que es malo le pone la malicia. Entonces hay dos equiparamentos. Uno, el equiparamento satánico, que es el hijo bastardo, y dos, el hijo de Dios. Tenemos que dejar de comportarnos como el bastardo para entrar a comportarnos como el que es. Siempre voy a hacer la salvedad. Todas estas características no son mías porque yo me las merezca.
Es porque el Señor, el Eterno, en su bondad y misericordia, me las colocó. La inocencia de Cristo me la imputó a mí y mi maldad se la imputó a Cristo en la cruz del Calvario. Eso es hermoso. Tercero, capítulo 2, verso 5. Cuarto. Sí, ya. Este último, cuarta perspectiva de cómo Dios me ve según esta epístola, según la filosofía pedrina. Verso 5 del capítulo 2, ¿cómo nos ve? ¿Como piedras qué? Esta reunión que tenemos acá es una reunión donde ¿quién está en este momento acá? ¿Quién está acá en medio de nosotros? Si usted y yo lo creemos, Cristo está acá en medio de nosotros. Y Él es el que está lavando mi pensamiento para hacerme entender que yo soy una persona estable. Ojo con esto. Cuando se habla de piedra, en esa época, la piedra, por eso Cristo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablan de que Cristo es el arquitecto. Las construcciones que se hacían en ese tiempo, los romanos eran expertos, eran expertos en la arquitectura y en la construcción, en las obras civiles. Hace 2000 años, las mejores carreteras las tenía el Imperio Romano. El mejor ejemplo que hay de una construcción romana es el Coliseo, que fue construido hace más de 2000 años y todavía está en pie. Los acueductos. Entonces ellos tenían ese concepto. Resulta que ellos cogían las piedras y las labraban, las tallaban. Y ellos al labrarlas y al tallarlas empezaban a armar. Entonces Dios les colocó a ellos el ejemplo para que ellos vieran que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, hacemos parte de algo en una construcción estable. Hay personas que en su vida como creyentes son muy ¿qué? Fluctuantes, inestables. El apóstol Santiago los llama gente de doble ánimo, que no son constantes en sus caminos. Yo los llamo cristianos almáticos. Son guiados por el alma y no por el espíritu. La estabilidad es súper importante, el tener ¿qué? Esa estabilidad la da Dios. Por eso Él dice que usted y yo pertenecemos a un templo invisible. ¿La estabilidad se ve? No, la estabilidad se percibe. Cuando usted y yo somos estables en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, ¿somos qué? Constantes. Ahí se muestra. Estabilidad. Así es. Entonces, Dios te ve a ti como una ¿qué? Roca viva. O sea, es una estabilidad que se forma. ¿Quién es el que te está formando a ti? Es Dios. Y en ese padecimiento te va a hacer ¿qué? Estable. Él va a llevarte a ti al nivel de tener tanto fundamento y tanta fuerza que absolutamente ninguna circunstancia te va a ¿qué? Te va a mover. El concepto real de la iglesia es un concepto de estabilidad a pesar de la adversidad. Estabilidad a pesar de la adversidad. Si a alguien persiguen, ¿es a quién? Mira, tú dices que eres cristiano y automáticamente todo el mundo te quiere preguntar cosas que ni siquiera los científicos son capaces de responder, pero pretenden que tú las respondas. No se lo preguntan a Google, no se lo preguntan a los intelectuales. ¿A quién se lo preguntan? A usted. A mí me encanta cuando la gente me pregunta cosas para corcharme, me fascina, porque me dan la posibilidad de decirle bruto, ignorante, quiere conocer, lea la Biblia. Y después le respondo. A mí me fascina cuando me preguntan, ay, pero entonces el origen de las naciones, ay, entonces ¿por qué hay negros? Ay, entonces ¿por qué hay amarillos? Ay, entonces me encanta porque yo he estudiado eso. Entonces me dan la oportunidad de hablarles y decirles genéticamente, hay estas composiciones, los ambientes y los espacios y las cadenas de tiempo ayudan a esto. O sea, porque la Biblia está llena de todas esas respuestas. Entonces cuando usted no está lleno de esas respuestas, por eso se vuelve... Ah, yo no sé, a mí el pastor me dijo. Dijo el Señor. De la idea es buscar nosotros mismos.
Hoy vamos a quedarnos con estos 4, los voy a repetir. Usted es un elegido de Dios. Usted es un hijo obediente de Dios. Usted es un niño recién nacido y usted es una roca viva. ¿Usted con cuál concepto se va a ir? ¿Con el del hijo desobediente? ¿Con el del influctuante? ¿Usted se va a ir con el concepto de que usted es un gusanito que nadie quiere, todos me odian, ¿cierto? ¿Se va a ir con ese concepto o se va a ir con el concepto que Dios tiene de usted? Yo le voy a decir ya para concluir. Cuando usted deja que una ideología que no va acorde al pensamiento de Dios permee su Biblia, se llena de dudas. Por eso empieza a razonar. Alberto Einstein decía, a mayor ciencia, mayor fe. Y él era un creyente en Jesucristo. Aparte de que era judío alemán, era un creyente en Jesucristo. Y él decía, a mayor ciencia, mayor fe. O sea, cuando se necesita mucha ciencia, se requiere mucha más fe. Amén. Para ser feliz, se necesita fe. Porque si no, sería solamente lis. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy podemos salir de este lugar diciendo, soy hijo tuyo. Yo soy adoptado, Señor. A pesar, Dios mío, de las circunstancias